Buenas tardes, buenas noches o buenos días. En el siguiente podcast estaremos hablando acerca de la serie Inconcebible. Haremos un análisis acerca de la misma, una sinopsis, tratar ciertos aspectos cinematográficos de la serie, pero también en relación a la asignatura de Derecho, hablaremos de su relación con derecho, justicia, injusticia, normas jurídicas, morales, sociales, religiosas, sanción, ramas del derecho y otros aspectos. Para comenzar, esta serie se titula Inconcebible, se publica en el año 2019, bastante reciente, y esta serie es basada en hechos reales. Sigue la historia de una joven que denuncia haber sido violada, pero debido a las inconsistencias de su testimonio, la policía la acusa de mentir. Dos detectives mujeres de diferentes ciudades comienzan a investigar casos similares al de esta chica y se dan cuenta que podrían estar persiguiendo al mismo violador en serie. La serie aborda temas como la victimización, el trauma, la recuperación de las víctimas y la justicia en el sistema legal. Está basada en una historia real y es una reflexión sobre la forma en la que las víctimas de violencia sexual son tratadas y percibidas en nuestra sociedad. El género de esta serie es de drama policial y suspenso. Los directores son Lisa Cholodenko y Susana Grant. Los productores son Susana Grant, Sarah Timberman, Carl Beverly, Katie Gowrick. Y el reparto, entre los personajes principales, tenemos a Toni Collette, Meredith Weber, Caitlin Dever, Danielle McDonald, Eric Lange, Elizabeth Marvel y, por último, Bridget Everett. La duración de esta serie trata de 8 episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno, así que podríamos estar tratando de una miniserie. Bueno, para comenzar, Inconcebible es una serie emocionalmente desgarradora que aborda temas importantes de manera efectiva y cuenta con actuaciones sobresalientes, nominada a varios premios, de hecho. Es una serie que vale la pena ver si estás interesado en historias de crimen verdadero y temas sociales relevantes, ya que además, el tema de la violación y los derechos de las mujeres es algo que se trata mucho hoy en día, y esta serie refleja muy bien, como mencioné previamente, aquella creencia sobre las mujeres que cuando no presentan un caso de violación con exceso de testimonios son muy tratadas como por ejemplo mentirosas o que tratan de perjudicar a alguien, lo cual esta serie trata de demostrarlo también con un caso bastante más extremo, ¿no? Para resumir brevemente el contenido de la miniserie, esta toma lugar en Estados Unidos y tiene como protagonista a una joven llamada Mary, quien es víctima de una violación y es vista con incredulidad por las autoridades, ya que ella denuncia este hecho, pero las autoridades no le creen. A medida que se va dando la trama de la miniserie, comienza con Mary siendo la víctima de una violación, no recibiendo el apoyo necesario, no solo de las autoridades, sino de su vínculo, de su círculo. Ella es también presionada para cambiar su historia, sufriendo las consecuencias de la falta de apoyo, y aquí es cuando luego, aparecen estas dos detectives que ayudan a que este caso se empiece a investigar con profundidad para encontrar al culpable. Esta serie aborda temas muy importantes en relación también a nuestra materia. Derecho trata la justicia penal, luego la violencia sexual y la importancia también de escuchar y creer en las víctimas de esto mismo. Muestra el impacto que puede tener la violación y la falta de apoyo en las víctimas y cómo mismo el sistema de justicia penal puede empeorar su situación, en este caso al no creerles o tratarles de quizás te estás equivocando, quizás no es lo que parece, que es lo que se muestra en la serie. También cabe destacar que esta serie resalta mucho la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo para resolver crímenes complejos. Considero que en lo personal esta serie a mí es una que me gustó mucho. Consta con muchos aspectos que noto que en la vida real suceden, por lo tanto te
te engancha y te hace sentirte no identificado quizás, pero sí tener una empatía enorme por la protagonista, porque realmente te muestran en su momento más vulnerable y cómo la desesperación de que nadie en su entorno logra hacer algo. Quitando de lado lo personal y lo que me pareció a mí esta serie, sí, esta serie ofrece una reflexión muy importante sobre querer y apoyar a las víctimas de violencia sexual y cómo también el sistema de justicia penal puede mejorar para luego poder brindar una mejor protección a las víctimas y, por supuesto, castigar a los perpetradores. Una vez habiendo introducido la serie, sus características y bueno, de lo que trata también, vamos a relacionarlo con lo que hemos trabajado en la materia de derecho y especialmente, y por supuesto para empezar, con la relación que tiene con derecho. El derecho se muestra presente en esta serie en varios niveles. En primer lugar, el papel de la policía y la fiscalía en la investigación y en la aplicación de la ley en casos de abuso sexual. También se analiza la manera en la que el sistema judicial trata a las víctimas de violación y cómo la sociedad también percibe y reacciona ante este tipo de delitos. Cuando hablamos de la ley en casos de abuso sexual, en el caso de la serie no fueron del todo bien aplicadas, ya que no pudieron ayudar a que la ley ampare a esta pobre muchacha que había sido violentada sexualmente. Esta serie hace hincapié en la importancia de los derechos de las víctimas y también de su papel en el proceso judicial. Se aborda la problemática de la revictimización que puede sufrir la víctima en el proceso de denuncia y cómo esto puede afectar a la recuperación emocional. En conclusión, esta serie muestra cómo el derecho y la justicia se relacionan con los temas de abuso sexual y de las víctimas, y cómo también el sistema puede mejorar para brindar una mayor protección, como lo habíamos mencionado previamente. Luego, en relación a la temática de justicia, esta serie expone dificultades y desafíos que enfrentan las víctimas al denunciar un delito sexual, incluyendo, por ejemplo, la falta de apoyo, en este caso de los medios de justicia, por decirlo de alguna manera. O sea, en este caso, la policía y el mismo el sistema judicial. En el caso de Mary, ella para la investigación fue requerida que cuente con extremados detalles lo que había ocurrido, y esto resultó ser muy dañino para ella porque lógicamente está reviviendo uno de los momentos más traumáticos de su vida, y en este caso, bueno, la necesidad de revivir los detalles traumáticos del abuso y la presión social y cultural para minimizar o ignorar la gravedad del delito. Además, también la serie expone la importancia de la justicia y también por qué es tan importante luchar por ella, tanto para la víctima como para la sociedad en general. Se muestra cómo la falta de justicia para las víctimas de delitos sexuales puede tener un impacto duradero en su bienestar emocional y mental, y cómo la lucha por la justicia puede ayudar a sanar las heridas emocionales. Algo importante de esta serie que sería importante recordar es que Mary, al no tener lujo de detalles, porque el violador de la serie era muy meticuloso con sus crímenes y no dejaba escasos rastros, y era muy difícil de identificar si realmente lo había hecho o no. Que sí lo había hecho, pero para Mary era muy complicado explicarlo y dar con lujo de detalles todo, también porque estaba viviendo un momento extremadamente traumático en su vida. Bueno, y en este caso, la falta de justicia, la falta del apoyo de la justicia en Mary le dejó secuelas emocionales muy importantes, porque mismo este caso luego se hizo viral en la serie y la gente empezó a criticar, a presionarla a ella para que diga la verdad o para que admita que estaba mintiendo, que no lo estaba. Entonces este impacto emocional en ella fue muy fuerte. Luego el tema de la injusticia, la serie se enfoca en un caso de violación que fue mal investigado y tratado por el sistema de justicia. Al tratarse de un caso mal investigado, podemos decir que se está tratando de un caso de injusticia, ya que el veredicto final en su momento fue que ella no había sido violada, pero luego, al final de la serie, teniendo en cuenta la investigación que conllevó por las dos detectives,
se terminó determinando que ella sí había sido violada. Lo que pasa es que dentro de esto pasaron unos años en los cuales ella vivió con la incertidumbre de que, incluso hasta manipulándose a sí misma, pensando que quizás no me pasó, cuando sí, claramente le había pasado. Entonces acá hablamos de un caso muy grave de injusticia por parte de la justicia, por decirlo de alguna manera. Teniendo en cuenta también el aspecto de las normas judiciales, la serie hace referencia a varias leyes judiciales relevantes para el caso de violación que se presenta en la trama. Recordemos que igual estamos hablando de Estados Unidos, quizás aquí en Uruguay sería de otra manera, pero en la serie aparecen las leyes de delitos sexuales, las leyes de prescripción, las leyes de evidencia, las leyes de derechos de las víctimas y la ley de protección de menores, porque en ese momento ella era menor de edad. Teniendo en cuenta las normas morales del derecho, esta serie hace referencia a varias normas morales importantes en relación con el manejo de un caso de violación. Por ejemplo, la honestidad, la empatía, la responsabilidad y la protección de las víctimas, que en este caso estos aspectos carecieron, faltaron, ya que para empezar no hubo empatía con la víctima, se le cuestionó mucho, se le realizaron daños muy importantes a nivel psicológico, la responsabilidad, en este caso, responsabilidad sobre un menor que había pasado por una situación muy dramática, pero también la responsabilidad afectiva, en entender la situación por la que el otro estaba pasando. La serie también destaca la importancia de estas normas morales en la investigación y el manejo adecuado de los casos de violación, lo cual en este caso falló ampliamente. Retomando también, en el tema de las normas, tenemos las normas sociales, que esta serie aborda varias normas sociales importantes en relación a la violación y cómo la sociedad trata a las víctimas de violación. La serie destaca la importancia de abordar estos problemas para garantizar que se haga justicia para las víctimas de violación y que se aborde la violencia sexual de manera más efectiva. Recordemos que ella fue presionada también por los medios, porque este caso salió a la luz y se hizo viral en las redes y fue presionada ampliamente por la gente, la sociedad, y todos tratándole de una persona que estaba mintiendo. Entonces, en lo social podemos ver cómo no tenía apoyo alguno tampoco. Y también, sería interesante tratar el tema de las normas religiosas, que si bien no hay ningún tipo de relación directa con las normas religiosas, sí puede ser que la sociedad en la cual la reprimió y la trató de que estaba mintiendo, puede ser que tengan cierta influencia en su religión y sus normas religiosas, y que es fundamental que la justicia y la protección de las víctimas de violación sean prioridades en cualquier contexto, independientemente de las creencias religiosas o culturales que puedan existir. O sea, realmente no es que una norma religiosa en sí se aplicó, que sea fundamental recalcarla, pero sí quizás, también dentro de las normas sociales, que la religión haya tenido alguna relación. Con el tema de la desobediencia civil, no se aborda explícitamente, al igual que el tema de la religión, pero sí se puede argumentar que algunos de los personajes adoptan actitudes y comportamientos que podrían llegar a interpretarse como formas de desobediencia civil. Por ejemplo, una de las víctimas de la violación, el personaje principal, Mary, se niega a aceptar un acuerdo de culpabilidad que le ofrece la policía en lugar de presentar cargos contra su agresor. Mary considera que el acuerdo es injusto y, en lugar de aceptarlo, decide enfrentar el proceso penal. Esta actitud de resistencia a una solución injusta podría llegar a interpretarse como una forma de desobediencia civil. Por ejemplo, también del mismo modo, las detectives Karen y Grace adoptan una posición desafiante frente a sus superiores, ya que quienes inicialmente se demostraron escépticos con respecto a las acusaciones de violación, ellas lo que hacen es como imponerse a esta autoridad y realizar la investigación de todos modos, al final obteniendo un resultado exitoso,
pero que en su momento sus superiores estaban en contra de que ellas realicen esta investigación. A pesar de las presiones y el acoso que sufren por parte de sus colegas, Karen y Grace perseveran en su búsqueda de la verdad y continúan investigando el caso. Esta actitud de resistencia a la presión institucional también podría interpretarse como una forma de desobediencia civil. Luego, con el tema de la sanción, en la serie Inconcebible se aborda la temática de la sanción en derecho en relación con el procesamiento y el castigo de los responsables de la violación. En el transcurso de la serie se muestra el proceso penal que enfrentan los agresores y cómo son juzgados y condenados por su delito. Una vez que se descubre la identidad de los agresores, se inicia una investigación policial que conduce al arresto y acusación de los sospechosos. A medida que va avanzando el proceso penal, se muestra cómo los abogados, defensores y los fiscales se enfrentan en el juicio para demostrar la culpabilidad o inocencia de los acusados. Cabe recalcar que también el tema de la serie sí trata como objetivo una sanción a el delito que se cometió en primer lugar y que se continúa investigando a lo largo de la serie. Bueno, y finalmente los agresores son condenados por su delito y reciben una sentencia de prisión. Esta serie también muestra cómo la condena afecta tanto a los agresores como a las víctimas, así como sus familiares y también amigos. Para resumir, en el caso de sanción, el derecho de la serie Inconcebible se centra en el proceso penal y castigo de los responsables de la violación. Se muestra también cómo el sistema de justicia penal trabaja para responsabilizar a los agresores por su delito y cómo la condena afecta tanto a los agresores como a las víctimas y sus seres queridos. Por último, las ramas del derecho. En esta serie se abordan diferentes ramas del derecho, especialmente aquellas que son relacionadas con la justicia penal y la protección de las víctimas. Entre ellas contamos con el derecho penal, que se relaciona con el procesamiento de los delitos y la aplicación de sanciones, el derecho procesal penal, que se enfoca en los procedimientos legales para la investigación y enjuiciamiento de los delitos, el derecho de las víctimas, que se ocupa de la protección y asistencia a las víctimas de delitos, del derecho laboral, que se relaciona con las leyes y regulaciones que protegen los derechos de los trabajadores y sus relaciones laborales, y por último el derecho de familia, que se enfoca en los derechos y obligaciones de los miembros de la familia y relaciones entre ellos. Para resumir con este análisis de la serie, me parece importante recalcar cómo es mucha la relación que tiene con específicos temas de esta materia, derecho, y que también es una serie muy recomendable para, una vez escuchado esto, también entender cómo se relaciona, en qué casos específicos, pero que es una serie muy interesante para tener en cuenta, sobre todo con los casos que se dan hoy en día en la sociedad, que esto, además de estar basado en hechos reales, pasa muy seguido.